La vida en el Señor, la vida en Cristo Jesús. ¿Qué significa seguir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué significa hacer la voluntad de Dios? Son las palabras que nos habla el Señor en el libro de San Juan, el capítulo 6, a partir del versículo 38, cuando nos dice: he descendido del cielo no a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y esta es la voluntad de mi Padre, que de todo lo que me diere el Padre, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y el versículo 40 vuelve el Señor y ratifica una vez más: y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga la vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hablaremos en este día acerca de la resurrección como fundamental, vital para la vida del creyente, para la vida de toda persona. Nos encontramos en tiempos difíciles, estamos viendo cuántas personas por causa de esta enfermedad, esta pandemia, están muriendo diariamente. Familias afectadas que han perdido a papá, han perdido mamá, aún hijos, y por todo lado encontramos que hay luto en la mayoría de casas. Y las personas se preguntan y no tienen la esencia de la palabra: ¿qué ocurre después de la muerte? ¿Qué pasa con la muerte? ¿Qué es la muerte? Y no entienden ni comprenden la esencia de lo que Jesús nos enseñó, que Él vino, y el resultado final que Jesús trae a nuestras vidas es la resurrección de los muertos. Tema muy importante, enseñanza trascendental de nuestro amado Jesús, del deseo del corazón del Padre. Estas palabras de San Juan, en el capítulo 6, a partir del versículo 40, cuando dice: y esta es la voluntad de mi Padre, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Es el punto de partida. El que ve a Jesús, el que conoce a Jesús, el que rinde su vida a Cristo Jesús, el que le recibe como su Señor y Salvador personal, el que cree que Jesús, que Dios le levantó de los muertos, y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. ¿Cómo es de importante y trascendental el seguir predicando la palabra del Señor? Porque la voluntad de Dios, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces encontramos que el punto de partida es creer en Jesucristo, aceptar a Jesús como el Señor, como el amo, como el soberano de nuestra vida. Tenemos que rendirnos a Él, es el punto de partida. El inicio de todo ello, cuando creemos en Cristo, cuando recibimos a Jesús, lo encontramos que es la esencia, el nuevo nacimiento. Necesitamos nacer de nuevo. Es la expresión que encontramos en San Juan capítulo 3, cuando Nicodemo, un hombre fariseo religioso de la época, viene a Jesús de noche y le pregunta: Maestro, tú has venido de parte de Dios, y quiero saber, como maestro, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es lo que preguntó, en este caso, a Nicodemo, y la respuesta de Jesús fue contundente, específica y concreta. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Dice: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, este es el punto de partida. Cuando creemos en Cristo, recibimos a Jesús como el Señor y nos bautizamos, porque la Biblia y el Señor en San Marcos 16 nos dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Resumimos entonces que es el nuevo nacimiento, que fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo: ¿cómo un hombre viejo puede entrar por segunda vez al vientre de madre y nacer? Viene el raciocinio, viene lo que es el pensamiento, viene lo que es la persona en su humanidad pensando cómo, de qué manera. Y Jesús de inmediato vuelve y le dice y ratifica y dice: de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, gobierno de Dios. Por eso cuando Jesús inicia a predicar la palabra dice: arrepentidos y creer el Evangelio, porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. Nuevo nacimiento. Entonces todo aquel que ve a Jesús y cree en Él, primer resultado que encontramos aquí en la palabra, tiene la vida eterna. Dice, tiene la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La misma respuesta la da Jesús en San Juan 17, cuando allí Jesús, levantando los ojos al cielo, dice: Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál era la hora? La hora de la cruz, lo que se venía. La hora ha llegado, llegó la hora de la cruz. Padre, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique. Una expresión maravillosa de todo el que ha nacido de nuevo y ve a Jesús y cree en Él, entonces es y está para glorificar a Dios y darle gracias. Nosotros estamos aquí en la tierra y somos peregrinos para glorificar a Dios. Luego Jesús dice: como le has dado potestad, está Jesús orando, hablando con el Padre, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. ¿Quién da la vida eterna? Jesús. Y qué lindo que en el versículo 3, San Juan 17:3, nos dice la Escritura: y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Resumiéndolo, el conocimiento del Señor. Conocimiento del Señor es la vida eterna. Esto de la vida eterna, trascendental para nosotros los seres humanos. La vida eterna. ¿Desde qué momento comienza la vida eterna en una persona? Desde el día en que recibe a Jesús, cree en Él como su Señor y Salvador personal. Desde ese momento comienza la vida eterna. Y eso es extraordinario, poder mirar que cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos, les decía: las palabras que yo le doy son palabras de vida eterna. Entonces, muy importante encontrar luego la parte final, después de que encontramos este texto que dice: y el final es la resurrección. ¡Qué texto tan hermoso! Dice: y yo le resucitaré en el día postrero. La resurrección es la meta final, que todos nosotros que podamos resucitar. ¿Y cuándo vamos a resucitar? Encontremos esta palabra entonces y miremos cómo habla Jesús acerca de la resurrección, como lo fundamental, lo vital, y además es la esperanza de todo hijo de Dios, la resurrección de los muertos. Vayamos a la Escritura. En San Juan capítulo 5, Jesús, en el capítulo 5 a partir del versículo 19 dice: respondiendo entonces Jesús le dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Cuando vemos la obra de Jesús y cuando contemplamos lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario, uno se maravilla. Cuando tus ojos espirituales son abiertos y puedes ver
la obra de Cristo en la cruz de Calvario, se maravilla uno de ello. Y por eso lo dice aquí Jesús. El versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Dice, como el Padre levanta a los muertos, está hablando de resurrección, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús también dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida espiritual, dice el versículo siguiente, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y Jesús, a partir del versículo 24, nos habla más acerca de la resurrección. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, hoy escuchamos la palabra de Dios. Al escuchar la palabra de Dios, nuestra fe crece. El oír viene por el oír, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Bendita la palabra del Señor. Dice, y el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Otra vez, creer en Cristo. Creemos en el Padre y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Efectivamente, muerte a vida. ¿Cómo es esto de muerte a vida? Aquí encontramos que cuando nuestros primeros padres pecaron, vino la muerte. La muerte. Y por eso en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 23, el profeta nos dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Es una pregunta. Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Y luego en el 31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con las que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Un corazón nuevo. Eche las transgresiones. ¿Para qué moriréis, oh casa de Israel? Si uno no se arrepiente y no tiene un corazón nuevo y un nuevo espíritu que recibe cuando recibe uno a Jesucristo, entonces viene la muerte. Dice el versículo 32, ¿cuál es el deseo del corazón del Señor? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor. Convertíos pues y viviréis. Conversión. Y aquí lo dice el Señor, el que cree en el que le envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, realmente la Biblia describe por causa del pecado original en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque todos pecamos. Pero ¿cuál es la solución? A eso vino Jesús. He venido a hacer la voluntad de mi Padre, a dar a conocer que el que cree en Jesús y se rinde a Él, tiene la vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire cómo sigue diciendo Jesús en el versículo 25. De cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amada iglesia, amado amigo, de cierto digo que llegará el día cuando los muertos todos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Pero no es necesario esperar que llegue la muerte. Hoy perfectamente escuchamos la voz del Hijo de Dios, a Jesús. Hoy escuchamos la voz de Él. Y si la escuchamos desde ahora, cuando llegue ese momento, continuaremos y un día vamos a escuchar y continuaremos familiarizados con su voz. ¿Con cuál voz? Con la voz de Jesús. Dice el versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Dice el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y en estos días que vemos tantas personas que están muriendo, que están llegando a los sepulcros,
Qué bueno que allá van a escuchar la voz del Hijo de Dios. Pero si partió sin el Señor, si murió sin Cristo, eso sí nos duele. Eso sí, ahí sentimos tristeza, sentimos dolor de alguien que parte, que muere, sin haber escuchado la voz de Jesús. La voz de Jesús. Por eso meditamos estos evangelios y por eso Jesús nos dejó su palabra para meditar y aprender a escuchar su voz. Dice el versículo, no me olvides de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús habló claramente con sus discípulos, que Él volvería nuevamente. Hoy las señales están cumplidas. Y cuando venga Jesús, lo dice Tesalonicenses capítulo 4, el Señor juntará a sus escogidos, los que escuchamos su voz, los que están aprendiendo a oír su voz. Dice, sonará la trompeta, y al sonar la trompeta, los muertos en Cristo, todo el que murió en Cristo, resucitará primero. Y los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y así estaremos siempre con el Señor. Resurrección. Jesús les habló a sus discípulos porque el ejemplo de resurrección está primero en Jesús. Él murió, duró 3 días en la tumba y al tercer día resucitó como ejemplo, como primicia de lo que es la resurrección. Y esa misma resurrección es los que creemos en Cristo, los que estamos en Cristo, vamos a experimentar. Como lo habla el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, también el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 nos habla de que la meta de él era cada día crecer en el conocimiento del Señor. Describe cosas de lo que era su vida como fariseo, como hebreo de hebreos, decir celoso, perseguidor de la iglesia. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, las tengo como basura, todo para ganar a Cristo como lo máximo. Y luego sigue hablando de que su meta y su objetivo era hallarse para la resurrección de los muertos como meta final. Hallarse en la resurrección. La tenía clara. Y hoy todo hijo de Dios y todo discípulo del Señor tiene claridad al respecto. El mismo apóstol Pablo tiene un capítulo extraordinario en 1 Corintios 15, donde nos habla de la resurrección. 58 versículos que hablan acerca de la resurrección de los muertos. El apóstol le habla a la iglesia, hoy habla a nosotros, y dice, además os declaro, hermanos, el evangelio, que son buenas noticias, que es el que predicamos en estos tiempos y se ha predicado, dice, en el cual todos vosotros recibisteis. El día que llegó la palabra a nuestras vidas, lo recibimos, lo aceptamos, o también algunos lo rechazaron, en el cual también perseveráis. Pero hoy es muy importante perseverar. Y luego sigue diciendo, por él, asimismo, si retenéis la palabra, hay que retener estas palabras, hay que guardarlas en el corazón, que os he predicado, sois salvos si no has creído en vano. Entonces, escuchamos el evangelio, empezamos a oír su voz, luego que recibimos a Cristo, lo aceptamos como el Señor de nuestras vidas, ahora retenemos y ahora perseveramos. Y si hacemos ello, entonces nos mantenemos, dice la palabra, dice el apóstol, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Escuchar la voz de Jesús en la cruz de Calvario, lo que pasó en la cruz de Calvario. Y luego sigue hablando aquí en este versículo, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, porque hay que predicar que Jesús resucitó de los muertos. Era la predicación del apóstol Pablo, les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Siempre que hablemos de la palabra, hablamos de la obra de Jesús, hay que hablar de la resurrección.
Mucho más en estos tiempos. Hablaremos con contundencia del acontecimiento mayor para nosotros en los días posteriores, la resurrección de los muertos. Dice, ¿cómo dicen algunos devotos que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo así? Porque si no hay resurrección de muertos, lo dice el apóstol Pablo, aquí en el versículo 13, tampoco Cristo resucitó. O sea, si no hay resurrección, pues Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, estaríamos perdiendo el tiempo los predicadores, los que enseñamos la palabra. Si Cristo no resucitó, vana es la predicación. No vale la pena predicar. Y vana también nuestra fe. Entonces, ¿nuestra fe en qué se cimenta? Nuestra fe en qué está anclada. Está anclada en Jesucristo, en el fundamento que es Cristo, y en la resurrección. Mi resurrección, tu resurrección. Qué lindo poder estar firmes. Nuestra fe anclada en Cristo, en la obra de la cruz y en su resurrección. Dice el versículo 15, si no hay resurrección, entonces somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Cómo es que aquí dice que falsos testigos de Dios? Falsos profetas, falsos maestros, y el Señor lo alertó en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, les habló a sus discípulos de las señales y de lo que acontecería previo a su venida. Porque cuando Él venga, vendrá la resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué dice el Señor? Número 1, mire que nadie les engañe, porque aparecerán falsos cristos, falsos maestros y falsas doctrinas que engañarán a muchos. Y un falso Cristo, un falso maestro, nunca habla de la resurrección de Cristo, de la obra de Jesús en la cruz de Calvario. Y por eso dice, si no predicamos de Cristo que resucitó a los muertos, entonces somos hallados de falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¡Qué palabra tan poderosa! ¿Cómo discernimos un falso profeta, un falso maestro, una falsa enseñanza? Cuando no se habla de la obra de Cristo y de la resurrección. Es muy importante. Así que luego sigue la palabra diciendo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. O sea, estamos perdiendo el tiempo. Aún estáis en vuestros pecados, o sea, no hemos experimentado el perdón de los pecados. Entonces también los que vivieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si hoy tú esperas en Cristo, si Cristo no resucitó y si no hay resurrección, conmiseración, o sea, que si nos tengan lástima en esta tierra. Pero no, dice la palabra en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, primicias. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, mis amados, y el apóstol nos sigue explicando cosas acerca de lo que es el significado de la resurrección. Y aquí volvemos al versículo 42 que dice, así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Vale la pena tener en cuenta lo que dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, cuando nos habla de que el cuerpo, materia, va al polvo donde salió y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Ese es el día de la muerte. Y ese es el día que hoy vemos muchas personas que están experimentando con esta pandemia. Su cuerpo va al polvo donde salió, pero el espíritu partió a un lugar que Dios tiene reservado, y ellos esperando el día en que Jesús aparece, cuando escucharán su voz. En los que están en los sepulcros, solo ahí podremos. Pero es importante desde ahora estar escuchando su voz. Y por eso sigue aquí el apóstol explicándonos. Dice, he aquí os digo un misterio, en el versículo 51. Un misterio, habla el apóstol. ¿Qué es? No todos dormiremos. O sea, la Biblia habla de la muerte como un sueño. Un sueño. Entra la persona en un sueño.
Y en ese sueño hay muchas personas que hoy tienen el concepto de que le oran a los muertos, que hablan con ellos, un ser querido que partió. Ya no es así, la palabra no dice, la palabra nos prohíbe consultar a los muertos, porque la Escritura también nos habla que Satanás es el engañador, y Satanás, como tiene una legión y hay muchos ángeles caídos que son los demonios, un demonio toma la voz de papá o de mamá de ese ser que murió y el demonio le hace creer, estuve hablando con papá o mamá o con el tío o con el hijo que murió en estos días. Eso no es cierto. Esa es una mentira y por eso tenemos que esa mentira cancelarla y anularla en el nombre de Jesús. Por eso hay que escudriñar las Escrituras. En Deuteronomio capítulo 18 encontramos, no consultéis a los muertos, porque el que muere va a un estado como un sueño y él no puede actuar, no puede ya hacer nada por nosotros. Aquí dice la palabra un misterio. Dice, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Porque es que continuará nuestra tarea y nuestra vida por la eternidad. Incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día para glorificar al Señor y darle gracias por su obra en la cruz de Calvario. Y termina este versículo 58 de 1 Corintios 15 diciendo, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El estar en Cristo, el predicar de Jesucristo y en estos tiempos hablarle a todo el que está a nuestro lado es la esencia del Evangelio. Predicamos el Evangelio de Jesús y el de la resurrección. Bendito ese día y esa hora cuando Jesús aparece por segunda vez y los muertos en Cristo y los que estemos vivos seremos transformados y así estaremos siempre con el Señor. Muchas bendiciones en este precioso día. Les bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones.